El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición más, ya programa 90 de La Neta de la Ciencia, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Ya lo sabes, sigue la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @coposit y a través del Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludo a los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM, y ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia en Spotify en este año de aniversario de Radio Universidad en su 31º aniversario, y que vengan muchísimos años más. Vámonos con los titulares. Titulares. Presenta Coposit la quinta edición de la revista Tecnodisruptiva. Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías 2023. ¿Cómo participar? San Luis Potosí avanzó en prevención de violencia de género. Investigadora del Colsa. Premian alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México por crear base de datos sobre variabilidad facial de mexicanos. Investigador del CIMBESTAB gana el premio Arturo Rosenbluth 2022 por trabajo sobre envejecimiento. ¿Para qué es el análisis de información geográfica y análisis espacial? Europa entra en la guerra privada del espacio de la mano de Elon Musk por un belga. Este es el rostro del faraón Ramsés II, diseñado por un programa de reconstrucción facial forense. Las cortes de China ya utilizan inteligencia artificial para resolver casos. Agua de coco y polvo de banano para salvar a la orquídea dama de noche. Microbios únicos habitaban la desaparecida isla del volcán de Tonga. Estudio: Groenlandia registra su temperatura más alta en 1000 años. Minería y madera amenazan a los bosques como la expansión agrícola. Crean mapas en tercera dimensión para caracterizar los distintos tipos de cáncer colorectal. Descubren en Ecuador una rana y la nombran en honor al escritor J.R.R. Tolkien. El cerebro de los cetáceos revela secretos sobre el Alzheimer. ¿Cómo es la SLIM, la estructura del cerebro recién descubierta? El robot Atlas ya es capaz de agarrar y lanzar cosas. Esta esponja marina podría ser clave para tratar el Parkinson. ¿Cómo producir transistores sobre materiales de grosor atómico? Investigadores japoneses desarrollan una fibra microelectrónica que logra analizar el sudor. Las bacterias intestinales controlan el termostato del cuerpo. ¿No puedes dormir? Estudio vincula la creencia en fenómenos paranormales con los trastornos del sueño. Noticias locales. Presenta Coposit la quinta edición de la revista Tecnodisruptiva. En el trabajo de difundir el quehacer científico y tecnológico en San Luis Potosí, atendiendo la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, Coposit, publicó la quinta edición de la revista digital Tecnodisruptiva, en donde se presenta un resumen de los principales programas y eventos de ciencia, tecnología e innovación impulsados en el estado. Con el tema 2022, un año brillante para la ciencia en San Luis Potosí, la publicación presenta la entrevista con la especialista María Isabel Lázaro Báez, directora de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una investigadora con una extraordinaria trayectoria en el sector de CTI. La directora general del Coposit, Rosalba Medina Rivera, explicó que en esta quinta edición también se presenta la experiencia de 2 mujeres indígenas, estudiantes de posgrado de calidad en un verano internacional. Además, detalló, se da a conocer el Sistema Estatal de Investigadores, la cuarta entrega del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que se reconoció por primera vez la divulgación científica, la cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, la cual se realizó en cada región del estado, el primer Foro Estatal del Agua y la realización de Expociencias Nacional, en donde la capital potosina fue la sede de este importante evento, entre otras actividades que se impulsaron a lo largo del 2022. La quinta edición de la revista digital Tecnodisruptiva está disponible a través de la página web del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, así como a través de sus redes sociales. Y en esta neta, la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías 2023.
¿Sabe usted cómo participar? Pues bueno, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología invita a participar en la segunda edición de la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías 2023. ¿Cómo y cuándo se realizará? Aquí te damos los detalles del encuentro. Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, dio a conocer que las instituciones de educación media superior y superior, tanto públicas como privadas, en el estado de San Luis Potosí, podrán postular a estudiantes que hayan desarrollado proyectos de investigación, de ciencia y tecnología y que fueron finalistas en sus ferias institucionales durante 2022 con categorías para estudiantes de educación media superior y de educación superior. Ahora bien, los proyectos deberán ser originales y se pueden realizar en ciencias con un proceso sistemático y organizado cuyo objetivo sea que a través de actividades intelectuales y experimentales busque incrementar el conocimiento, averiguar datos y proponer soluciones en un área de ingenierías que haga uso sistemático del conocimiento y la investigación encaminada a la producción de materiales, dispositivos, sistemas y métodos, incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos. La convocatoria de la Feria Potosina estará vigente hasta el 14 de febrero de este año y los proyectos que quieran participar deberán enviarse al correo capacitacion@coposit.gov.mx a partir de la publicación de la convocatoria y hasta, como ya dijimos, las 17 horas del 24 de febrero de este año. Es importante también considerar que, debido a esta fecha de cierre, solo serán considerados los proyectos que hayan sido presentados en tiempo y que cumplan con todos los requisitos que están establecidos en la convocatoria. Finalmente, el COPOSIT informó que los interesados podrán participar en la sesión informativa el 2 de febrero en modalidad virtual. El horario y el registro se dará a conocer a través de las redes sociales del COPOSIT. La convocatoria igualmente está disponible para su consulta en la página web del COPOSIT. San Luis Potosí avanzó en prevención de violencia de género, investigadora del Colsan. Con el objetivo de llegar a más públicos y fortalecer la divulgación del conocimiento científico y tecnológico, como lo ha instruido el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en el segmento Agenda del Conocimiento, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, en 9TV, la doctora Oresta López Pérez, investigadora del Colegio de San Luis, habló sobre los avances en materia de prevención e investigación que en San Luis Potosí se han logrado durante los últimos años. La especialista comentó que a través del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan se han realizado diagnósticos en al menos 20 municipios de la entidad potosina, donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha desarrollado materiales educativos para prevención de la violencia de género. Agregó que actualmente se imparten cursos virtuales para instancias de las unidades de género de diversas dependencias, así como cursos en las escuelas normales de todo el país. Todo esto está disponible en la página web del Colegio de San Luis en https://laboratoriogénero.colsan.edu.mx. Destacó que a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado, aún quedan desafíos en términos de justicia, dado que aún no se han emitido las sentencias de violencia de género en 6 municipios del estado en donde se emitió la alerta de género, tras agregar que el Colsan continuará con su trabajo. La entrevista está disponible a través del canal de YouTube del COPOSIT. Y en nuestra siguiente neta, desde Crónica, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la maestra en Antropología Física Claudia Paulina Cruz Venegas, quien es estudiante de doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, obtuvo el premio Javier Romero Molina en Antropología Física, premio que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia por la elaboración de una base de datos con modelos de referencia tridimensionales que muestran la variabilidad facial de la población mexicana. En la actualidad, para identificar y efectuar descripción de un individuo, se utilizan atlas basados en fotografías divididos en nariz, boca, labios y otras partes del rostro. Hay que subrayar que por tratarse de documentos con fotografías son bidimensionales. La propuesta de la universitaria ofrece mejoras para la realización de este trabajo.
La aportación puede significar un salto en la educación e investigación porque tradicionalmente los estudiantes de antropología física debían realizar atlas fotográficos específicos para restos humanos y esta nueva aproximación permitiría observar detalles más sutiles y específicos del material y ayudar tanto a los antropólogos físicos como a los arqueólogos, así como a otros estudiantes, investigadores y profesionales de diferentes áreas de la salud. La joven universitaria ganó el premio a la mejor tesis de maestría por su trabajo Análisis de la variabilidad facial de la población mexicana con morfometría geométrica tridimensional para identificación forense, la cual fue dirigida por Misha Quinto Sánchez. La investigadora destacó que por el momento las principales herramientas de identificación se basan en descripciones de población de otros continentes, pues fueron elaboradas en Europa. Además, los atlas de la materia originalmente fueron creados en el siglo XVIII mediante la utilización de hombres presos en cárceles. Para su trabajo, la experta revisó información de 1.300 individuos con una técnica llamada morfometría geométrica. Se centró además en la simetría y asimetría del rostro. Con ello, la joven comenzó la creación de la base de datos que puede ser utilizada para identificar a una persona en contextos poblacionales. Investigador del CIMBESTAB gana el premio Arturo Rosenbluth 2022 por trabajo sobre envejecimiento. Estudiantes mexicanos del Tecnológico de Monterrey, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMBESTAB, ganaron 2 premios diferentes por sus aportaciones y desarrollos para el monitoreo de los procesos de envejecimiento y el estudio de posibles tratamientos para retrasar su avance. En el caso del TEC de Monterrey, estudiantes de Ingeniería en Biotecnología del campus Ciudad de México ganaron el premio IGEM 2022 por desarrollar un biosensor llamado Amigo H, Inflammatory Monitor of Aging, que detecta niveles de inflamación crónica mediante biomarcadores para monitorear el proceso de envejecimiento. En cuanto al CIMBESTAB, el investigador Ian Alain García Aguirre, graduado del Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAB, ganó el premio Arturo Rosenbluth 2022 por la mejor tesis doctoral por sus estudios sobre retraso del envejecimiento. Gracias a esa línea de investigación, actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de San Luis, Missouri. El proyecto de los estudiantes del TEC de Monterrey es un ensayo de flujo lateral basado en secuencias de ADN o ARN que utiliza muestras de sangre para conocer la concentración de 4 biomarcadores inflamatorios llamados PCR, TNFA, CXLCL9 y el IL-10. Así sirve como un medidor de envejecimiento a través de la inflamación para impactar de manera positiva en la prevención y rumbo de padecimientos degenerativos en etapas tempranas. Las mediciones repetidas durante un largo periodo de tiempo son cruciales para comprender mejor la relación entre la inflamación a largo plazo y la aparición posterior de deterioro en la salud física, cardiometabólica, respiratoria y mental, mencionó la alumna Mariana Beauregard. Por su parte, Jimena Rivera agregó que una persona puede tener un proceso de envejecimiento acelerado o desacelerado dependiendo de varios factores como la genética, el medio ambiente y el estilo de vida. Sin embargo, la inflamación crónica juega un papel importante en la mortalidad temprana y en el desarrollo de diversas enfermedades como la diabetes y el cáncer. Mariana y Jimena, junto con su equipo Biosintec, ganaron la medalla de oro en el concurso IGEM 2022, competencia anual dirigida a estudiantes latinoamericanos que impulsa el desarrollo con biología sintética para encontrar soluciones a problemas locales sin necesidad de un laboratorio. Y también desde Crónica, ¿para qué es el análisis de información geográfica y análisis espacial? Mientras la comunicación digital sigue su curso acelerado, en el mundo vemos que los sistemas de información geográfica son aplicados con mayor frecuencia en campos de la ciencia, la educación, la cultura y a tareas de investigación y estudio. Por ejemplo, de la agroecología a la gestión inteligente de recursos hídricos, al conocimiento preciso de la biodiversidad o al ordenamiento territorial. Estamos ante una tendencia que promueve la apropiación creativa de las tecnologías de la información y comunicación en tareas de localización geográfica y representación de datos en mapas, orientada por la conjugación interdisciplinaria de conocimientos que comparten la valoración de la tecnología digital, particularmente de las tecnologías de la información y la comunicación, la representación virtual del espacio y la interrelación multidimensional de las bases de datos que hacen posible el funcionamiento de los sistemas de información geográfica.
En esta ola ascendente de impulso a los sistemas es notable la importancia del Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica, mismo que normalmente se conmemora cada 15 de noviembre. En el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica es activa la participación de gobiernos locales, estatales y nacionales, así como organizaciones no gubernamentales que aplican estas tecnologías de información, principalmente orientadas al desarrollo humano sostenible, basados en el método científico y herramientas digitales que otorgan certidumbre en momentos en que, por ejemplo, en el mundo hace falta alimento y a la tierra los recursos hídricos y forestales sufren mayor explotación. En dicha experiencia, la incorporación de los sistemas de información geográfica se da en dos escalas. La primera sucede en el perímetro de riego, asociado a la comunidad de regantes encargadas de la gestión de los recursos hídricos, innovando los sistemas de aplicación de agua en parcelas. La segunda escala está constituida por el uso de sensores para el monitoreo digital del sistema de relación suelo-planta-atmósfera, que genera paquetes de información de enorme tamaño con datos georreferenciados, donde se pueden encontrar representadas gracias a la aplicación de los sistemas parcelas, redes de distribución, balsas de riego, estaciones de bombeo, información que ayuda a las comunidades de producción agrícola a tomar decisiones auxiliados por herramientas digitales. Con este movimiento expansivo de los sistemas de información geográfica en todo el mundo, también aumenta la demanda de aprendizajes para la aplicación de estas tecnologías de información y comunicación, sobre todo en los sectores académicos y educativos que construyen sus estudios con referencias geográficas contenidas en bases de datos. Europa entra en la guerra privada del espacio de la mano de Elon Musk, belga. El nuevo pulso por el control comercial del espacio, encarnado por empresarios como Elon Musk o Jeff Bezos, llega a Europa de la mano del belga Benoit Dekker, que aspira a convertir a su empresa en la mayor fábrica de satélites del continente y ofrecer a la Unión Europea su ansiada autonomía estratégica. Con tan solo 36 años y después de trabajar para la NASA en Estados Unidos y luego para la Agencia Espacial Europea, Benoit Dekker dirige Aerospace Lab, su propia compañía de satélites que fundó en 2017 porque, según comenta en una entrevista con EFE, se aburría de que las agencias gubernamentales todo fuese demasiado lento. Cuando empiezas un nuevo proyecto en las agencias públicas, debes tener apoyo político y necesitas tiempo para conseguir financiamiento hasta que todo se resuelva, y habitualmente requiere entre 5 y 15 años para terminar tu satélite, afirma Dekker al acabar una visita con EFE a la fábrica de su empresa en la ciudad belga de Lovaina la Nueva. En cambio, este empresario explica que con las compañías comerciales es posible completar todo el proceso en 6 meses o un año, ya que una vez tienes el dinero puedes ir rápido porque tú tomas la decisión, asegura. No obstante, reconoce la importancia de las agencias espaciales públicas a la hora de desarrollar proyectos de investigación que requieren mucha inversión. Creo que nos necesitamos ambos. Las agencias van allí donde no hay un propósito comercial, como por ejemplo enviar gente o robots a Marte. Tú no puedes ganar dinero haciendo esto, es ciencia pura y debe ser financiado por las agencias, sostiene. Dekker pertenece a una industria en auge conocida como el nuevo espacio, un sector privado emergente a nivel global que abarca empresas que desarrollan tecnologías aeroespaciales más económicas como SpaceX de Musk y Blue Origin de Bezos. Aunque les reconoce como pioneros dentro de su sector, el fundador de Aerospace Lab dice no sentirse del todo identificado con estas personalidades. Somos mucho más pequeños que ellos y creo que también menos locos, ironiza. Space Lab fabrica satélites para venderlos tanto a otras empresas e instituciones como para su propia compañía. Con ellos recaba y comercializa datos e imágenes sobre infinidad de temas como meteorología, agricultura y control de infraestructuras críticas, entre otros, y ofrece servicios de comunicación y recursos que, por ejemplo, pueden ser usados en campos sensibles para la defensa y la seguridad. Y bueno, nuestra siguiente nota se relaciona con una de las aplicaciones de la tecnología para comprender nuestra historia y qué es lo que pasó pues antes de muchos siglos. Y es que un grupo de investigadores británico-egipcio ha dado a conocer la reconstrucción digital más detallada del rostro del reconocido faraón egipcio Ramsés II, quien reinó el antiguo Egipto durante 66 años entre 1279 a.C. y el 1213 a.C. La momia del faraón Ramsés II, descubierta en 1881 en Luxor, al sur de Egipto,
Es una de las mejores conservadas y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo. Los antropólogos y médicos forenses combinaron datos históricos con tomografías computarizadas en tercera dimensión de los restos modificados del faraón y recrearon así su rostro con el mismo software usado para reconstrucciones faciales de investigaciones criminales. De esta forma, obtuvieron como resultado un rostro que revela rasgos faciales de una nariz ancha y aguileña, una cara alargada, la mandíbula cuadrada, los ojos relativamente juntos o una boca ancha con un labio superior más delgado. A más de 3.200 años de su muerte, los científicos reconstruyeron dos versiones. Una como adulto mayor con arrugas y con menos cabello, dado que, se cree que murió a los 92 años, y otra rejuvenecido como un adulto de unos 45 años con un poco más de cabello. Para esta última versión, se usó una técnica de regresión de edad tridimensional. Caroline Wilkinson, antropóloga forense y directora de FaceLab de la Universidad John Moores de Liverpool, dijo a Life Science que llevaron a cabo un proceso de regresión de edad tridimensional para eliminar algunos signos de envejecimiento con el fin de representarlo en su mediana edad, en la cima de su poder. Otro de los factores destacados en la nueva regresión facial del faraón son las puntas rojas que posee en su cabello y el tono de su piel. En el antiguo Egipto, el cabello rojo era calificado como un rasgo divino, temido y respetado. No está claro si el faraón imponía su liderazgo por tener cabello rojo, pero lo cierto es que el color del cabello de la reconstrucción fue basado en la evidencia de estudios microscópicos de los mechones de Ramsés II y de otras momias similares. El equipo de investigación antropológico forense se encuentra ahora trabajando con técnicas similares en la reconstrucción del rostro del rey Tutankamón. Pues qué interesante noticia, ya se imaginó usted el rostro del faraón, pues esperemos poderlo ver pronto también, el de el faraón Tutankamón. Las cortes de China ya utilizan inteligencia artificial para resolver casos. Las empresas chinas están impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial o IA y el gobierno chino a su vez está apoyando activamente esas industrias invirtiendo en inteligencia artificial. De hecho, está interesado en utilizar estos logros para digitalizar diversas ramas del Estado. En los tribunales chinos, la IA ya participa en la toma de decisiones. Un tribunal de Hangzhou, por ejemplo, utiliza un asistente de juez llamado Xiaoxing 3.0 o Pequeña Sabiduría. Al principio, Xiaoxing 3.0 se encargaba de las tareas repetitivas como anunciar los derechos y las obligaciones de las partes. Ahora que se utiliza en procesos por temas económicos sencillos, graba los testimonios con reconocimiento de voz, analiza materiales del caso y verifica la información en bases de datos en tiempo real. Un tribunal de Suzhou aplicó una tecnología similar en litigios sobre accidentes de tráfico, en los que el asistente de IA examinó las pruebas y redactó los veredictos, ahorrando el 80% del tiempo del juez. El sistema inteligente de predicción de sentencias Xiao Bangong, otra IA, también es utilizada por jueces y fiscales en derecho penal. La aplicación puede sugerir penas basándose en el análisis del Big Data de la información del caso y en sentencias anteriores de casos similares. Uno de los retos de la justicia penal china es garantizar la uniformidad. Quieren asegurarse de que en distintas regiones de China las penas sean coherentes entre sí, dijo a DW el Dr. Shitong Qiao, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Duke. Y agua de coco y polvo de banano para salvar a la orquídea dama de noche. Plantas comunes como el coco, el banano y la patata tienen propiedades que pueden ayudar a salvar a una de las numerosas orquídeas en peligro de extinción en Florida, la fragante Epidendrum nocturnum, una dama de noche, como su nombre indica. Según información de la Estatal Universidad de Florida, este estado sureño es muy rico en orquídeas, con al menos unas 106 especies nativas, pero 58 están en peligro de desaparecer, entre ellas la dama nocturna. Amir Kodem Sahdin, un especialista en horticultura de la privada Florida International University, que ha dirigido una investigación para ayudar a salvar a la Epidendrum nocturnum, ha dicho que la escasez de plantas, que en el caso de las orquídeas de Florida, obedece tanto a una pérdida de hábitat y la depredación como al cambio climático,
como principales factores, pues solo se puede combatir propagándolas. De esa manera han desarrollado un protocolo de micropropagación y aclimatación in vitro en el que utilizan agua de coco, polvo de plátano y dextrosa de patata para inducir el crecimiento de brotes, raíces y hojas de la también llamada orquídea dama de noche. El protocolo que han desarrollado puede ser utilizado por jardines botánicos y viveros que quieran cultivar la flor, una orquídea de flores blancas que perfuma las noches con su fragancia cítrica y tiene su hábitat natural en México, América Central y Venezuela, además del sur de Florida. Sobre las causas de que tantas orquídeas nativas de la Florida estén en peligro, el investigador principal del Laboratorio de Conservación y Horticultura Sostenible de la universidad declara que una importante causa es que su hábitat se está haciendo cada vez más inseguro. Una de esas orquídeas floridanas en peligro es la rara orquídea fantasma, popularizada en el libro de Susan Orlean, El dragón de orquídeas, y la adaptación cinematográfica protagonizada por Meryl Streep y Nicolas Cage. En 2022, 3 organizaciones ambientalistas solicitaron la protección federal de esa especie, de la que solo quedan unas 1.500 plantas en este estado y Cuba, donde también se da naturalmente. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y bueno, nuevamente el cambio climático y las consecuencias a nivel mundial. Según un estudio, Groenlandia registra su temperatura más alta en 1000 años. Las temperaturas en algunas zonas de Groenlandia son más cálidas de lo que han registrado en 1000 años, según declaró el coautor del estudio que reconstruyó las condiciones mediante perforaciones profundas en la capa de hielo. Perforando la capa de hielo para recuperar muestras de nieve y hielo de hace cientos de años, los científicos pudieron reconstruir las temperaturas del norte y del centro de Groenlandia desde el año 1000 hasta 2011. Sus resultados, publicados en la revista científica Nature, muestran que el calentamiento registrado en la década de 2001 y 2011 supera prácticamente con certeza el rango de la variabilidad de la temperatura preindustrial en el último milenio. Durante esa década, la temperatura fue en promedio 1.5 grados centígrados más cálida que en el siglo XX, según este estudio. El deshielo de la capa de hielo de Groenlandia ya está provocando la subida del nivel del mar, amenazando a millones de personas que viven a lo largo de las costas y que podrían encontrarse bajo el agua en las próximas décadas o siglos. Al margen, la capa de hielo es actualmente el principal factor de aumento de los océanos de la Tierra, según la NASA, y la región ártica se calienta a un ritmo más rápido que el resto del planeta. En un informe histórico de 2021 sobre la ciencia del clima, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirmó que la capa de hielo de Groenlandia contribuiría hasta 18 centímetros a la subida del nivel del mar en 2100 bajo el escenario de emisiones más elevado. La enorme capa de hielo de 2 kilómetros de grosor contiene suficiente agua congelada como para elevar el nivel del mar más de 7 metros en total, según apunta. Y pues bueno, en el marco del Acuerdo de París sobre el clima, los países han acordado limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados centímetros. Recuerde también pues que todos podemos hacer pequeñas acciones para contribuir a reducir el impacto del cambio climático. Minería y madera amenazan a los bosques como expansión agrícola. Se suele considerar que la agricultura es el principal responsable de la pérdida de bosques, pero un nuevo estudio publicado en la revista One Earth demuestra que no es la única culpable. De la pérdida de bosques asociada a la economía mundial en 2014, más del 60% estaba relacionada con el consumo final de productos no agrícolas, como minerales, metales y bienes relacionados con la madera. Y los autores sostienen que hay que tener en cuenta los mercados comerciales internacionales a la hora de diseñar estrategias de conservación. El cambio regional del uso de la tierra ya no está impulsado simplemente por la
demanda local. También está influido indirectamente por los mercados internacionales y el creciente consumo de productos derivados de la tierra, afirman los autores, dirigidos por Bing Chen, becario postdoctoral de la Universidad de Fudan en China. Los países con objetivos de conservación forestal pueden importar productos terrestres acabados a través de cadenas de suministro mundiales, desplazando la presión sobre el uso de la tierra y los impactos ecoambientales relacionados fuera de las fronteras de su propio territorio, añade. Los investigadores utilizaron datos de información geográfica de múltiples fuentes y modelos económicos para evaluar las causas directas e indirectas de la pérdida de paisajes forestales intactos. Los bosques intactos albergan especies más diversas, son más resistentes a perturbaciones naturales como los incendios y en África y Sudamérica pueden almacenar más del triple de carbono por hectárea que los bosques alterados o gestionados. Los estudios anteriores se habían centrado en la deforestación, la eliminación completa de la cubierta arbórea, pero el estudio de los bosques intactos permitió a los autores poner de relieve el insidioso papel que desempeña la degradación y la fragmentación. Incluso la eliminación de pequeñas extensiones de bosque puede afectar a la estructura y composición general del bosque, afirman los autores, teniendo en cuenta el excepcional valor de conservación de los países forestales intactos en términos de estabilización de las reservas de carbono terrestre y de albergar biodiversidad. El desplazamiento de las pérdidas de paisajes forestales intactos también pueden reflejar potenciales fuerzas impulsoras indirectas detrás de las emisiones de carbono y la pérdida de biodiversidad. Y en nuestra siguiente neta desde el mundo, crean mapas en tercera dimensión para caracterizar los distintos tipos de cáncer colorectal. El colorectal es el tercer tipo más frecuente de cáncer que se diagnostica cada año en hombres y mujeres en todo el mundo. Se estima que en 2020, más de 1.800.000 personas en todo el mundo fueron diagnosticadas con cáncer colorectal, cifra que incluye 1.148.515 casos de cáncer de colon y 732.210 casos de recto. Beatriz García Paredes, de la Unidad de Cáncer Gastrointestinal del Departamento de Oncología Médica del Hospital Clínico de Madrid, comenta que el cáncer colorectal es el tercero más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, siendo el tumor más frecuentemente diagnosticado en España si tenemos en cuenta ambos sexos. Por lo tanto, representa un importante problema de salud mundial, a pesar de que en las últimas 2 décadas ha habido notables avances en el conocimiento de la biología molecular de estos tumores con impacto en la supervivencia de los pacientes, aún queda mucho camino por recorrer. Efectivamente, los avances se han reflejado tanto en el ámbito médico, con el desarrollo de innovadoras terapias, como en el diagnóstico, con la metodología poco invasiva que permite visualizar el tracto digestivo inferior y previniendo con los programas de cribado de sangre en heces y estudios con colonoscopía. Ambos procedimientos han favorecido la detección de las lesiones en fases tempranas y por tanto que las actuaciones médicas puedan alcanzar elevadas tasas de éxito. Pero en la mayoría de los casos, las decisiones terapéuticas para pacientes individuales aún no se guían en gran medida por los datos de la histología tradicional. Así, es necesario comprender y ahondar en los comportamientos moleculares y correlacionarlos con representaciones en modelos tridimensionales para que las informaciones conjuntas sean lo más sólida posible, según ha expuesto de manifiesto un equipo de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, Estados Unidos, que han combinado la historia con tecnologías de imagen unicelular de última generación para crear mapas especiales en segunda y tercera dimensión a gran escala del cáncer colorectal. Una noticia muy positiva porque las altas de diferentes tipos de cáncer que estarán disponibles gratuitamente para la comunidad científica como parte de la red de Atlas de Tumores Humanos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Descubren en Ecuador una rana y la nombran en honor al escritor J.R.R. Tolkien. Por F.
El Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO, informó este domingo del descubrimiento en Ecuador de una nueva especie de rana que parece existir solo en el mundo del creador del Señor de los Anillos, y que los científicos decidieron nombrarla en honor del escritor J.R.R. Tolkien. Científicos ecuatorianos describieron a la nueva rana de torrente de Río Negro, que habita en riachuelos de aguas puras del Parque Nacional Río Negro Sopladora, áreas recientemente declarada que protege miles de hectáreas de bosques casi prístinos en el suroriente de Ecuador, indicó el INABIO en un comunicado. Las ranas de torrente son un grupo de 40 especies de anfibios que habita en los altos Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú y Bolivia. Su nombre común de ranas de torrente se debe a que su vida está vinculada a ríos y riachuelos de aguas puras en zonas montañosas de los Andes. Explicó y anotó que los adultos de estas ranas viven en la vegetación ribereña y sus renacuajos se desarrollan entre las rocas de las aguas rápidas de los ríos. Los investigadores Juan Sánchez Nivesela, asociado de la INABIO, José Falcón Reiván y Diego Cisneros Heredia bautizaron a la nueva rana como Hylocertus tolkieni, nombre en honor de uno de sus escritores favoritos, J.R.R. Tolkien, creador de la Tierra Media y el autor de obras como El Hobbit y El Señor de los Anillos. Los asombrosos colores de esta nueva especie de rana evocan a las magníficas criaturas que parecen existir solo en los mundos de fantasía de Tolkien, señaló INABIO en un escrito. Expediciones llevadas a cabo desde 2020 en el Parque Nacional Río Negro Sopladora, un área protegida declarada en 2018 y ubicada en el límite entre las provincias de Moronga, Santiago y Azuay al suroriente de Ecuador, han permitido registrar una gran cantidad de especies nunca antes reportadas por la ciencia. Durante semanas estuvimos explorando diferentes áreas del Parque Nacional Río Negro Sopladora, caminando desde pastizales de páramo a 3.100 metros de elevación hasta bosques de 1.000 metros, señaló Sánchez Nivesela, investigador asociado del Museo de Zoología de la Universidad San Francisco de Quito, del INABIO, coautor del estudio, y de la Universidad Nacional de Colombia. Y en nuestra siguiente neta, científicos escoceses han identificado en cetáceos el desarrollo natural de lesiones similares a las que provoca la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer, algo hasta ahora único en los seres humanos, explicó el patólogo Mark Daglish, uno de los partícipes del hallazgo. A partir de autopsias a delfines de edad avanzada que han aparecido varados en las costas de Escocia, los investigadores creen haber descubierto una clave para explicar su desorientación y aspiran a utilizar el hallazgo para avanzar en la comprensión de la enfermedad en humanos. Precavido, el especialista que se encargó del análisis post-mortem de los cetáceos detalla que todavía no se puede afirmar que los animales padecieran la enfermedad, dado que además de las pruebas físicas es necesario demostrar deficiencias cognitivas, algo que solo se puede estudiar en vida. La mejor oportunidad para ello, argumenta, es el estudio cognitivo de aquellos que están en cautividad o en un zoológico, porque sus cuidadores saben cuando los animales tienen algún cambio en su comportamiento, sus hábitos o sus respuestas. La investigadora Tara Spire-Jones, responsable del área de neurodegeneración en la Universidad de Edimburgo, asumió la labor de buscar similitudes entre las lesiones en los cerebros de los cetáceos y de los humanos. Las halló en 3 especies diferentes de delfines en las que detectó la coexistencia de placas amiloides, un fenómeno que ocurre en personas saludables al envejecer, junto con ovillos neurofibrilares, en el otro ingrediente necesario para desarrollar demencia. Las placas son consecuencias de la imposibilidad del cerebro de limpiar la secreción de las neuronas de la proteína amiloide, mientras que los ovillos se deben a la acumulación patológica de la proteína tau. El acopio de ambas es la clave de la neurodegeneración. Los síntomas detectados en los cetáceos, afirma la investigadora, se parecen a las primeras fases del Alzheimer humano, no a su etapa tardía completa. ¿Cómo es la SLIM, la estructura del cerebro recién descubierta y qué función tiene? Por BBC News Mundo. Ahora, gracias a los avances en las técnicas de neuroimágenes y biología molecular, científicos en Estados Unidos y Dinamarca descubrieron una nueva estructura en el cerebro. La han bautizado SLIM, SLYM, las siglas en inglés de la membrana subaracnoidea
de tipo linfático y la describen como un componente previamente descrito de la anatomía del cerebro que actúa como una barrera protectora y una plataforma para monitorear infecciones e inflamación. El hallazgo publicado en la revista Science fue realizado por científicos del Centro de Neuromedicina Translacional de la Universidad de Rochester en Estados Unidos y la Universidad de Copenhague en Dinamarca. El cerebro está recubierto por 3 membranas llamadas meninges, pia madre, aracnoides y dura madre. Estas membranas crean una barrera entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entre la pia madre y la aracnoides se encuentra un espacio denominado espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo que fluye dentro y alrededor del cerebro para ayudar a amortiguarlo y proporcionar nutrientes. La nueva estructura recién descubierta sería una cuarta membrana ubicada en el espacio subaracnoideo por encima de la pia madre, que es la membrana más interna. Como explican los investigadores, la función de la membrana SLIM, además de recubrir el cerebro, parece ser ayuda a controlar el flujo de líquido cefalorraquídeo que entra y sale del cerebro. Nuestra hipótesis es que SLIM puede actuar como barrera entre el líquido cefalorraquídeo limpio que entra al cerebro y el líquido sucio que sale arrastrado con él proteínas de desecho. Le explica a BBC Mundo la doctora Virginia Pla Requena, investigadora del Centro de Neuromedicina Translacional de la Universidad de Copenhague y una de las autoras del estudio. En consecuencia, el deterioro de esta membrana dificultaría la limpieza del cerebro, afectando a la función neuronal, agrega. En efecto, los investigadores creen que el hallazgo de la SLIM supone descubrir un nuevo nivel de organización en la circulación del líquido cefalorraquídeo, y la presencia de la membrana SLIM parece confirmar el papel sofisticado que este líquido tiene en el mantenimiento de las defensas inmunitarias del cerebro y en el transporte y eliminación de desechos tóxicos. Muchos de estos desechos tóxicos han sido asociados con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otros trastornos del sistema nervioso central. Y la siguiente neta desde el Universal. Boston Dynamics lanzó la última demostración de su robot humanoide Atlas, el cual ya podía correr y saltar sobre terrenos complejos gracias a sus pies, pero ahora el robot tiene manos. Se trata de un par de pinzas rudimentarias con las que ahora Atlas es un poco más parecido a un ser humano, con la capacidad de recoger y dejar cualquier cosa que pueda agarrar de forma independiente. La pinza, en forma de garra, consta de un dedo fijo y un dedo móvil. Boston Dynamics dice que las pinzas se diseñaron para tareas de levantamiento pesado y demostraron por primera vez en un comercial del Super Bowl en el que Atlas sostenía un barril sobre su cabeza. Los videos publicados muestran a las pinzas recogiendo madera de construcción y una bolsa de herramientas de nylon. Luego, Atlas toma un 2x8 y lo coloca entre las cajas para formar un puente. Posteriormente, el robot toma una bolsa de herramientas y corre por el puente y los andamios de construcción. Pero la bolsa de herramientas debe ir al segundo nivel de la estructura, algo que Atlas aparentemente se dio cuenta y rápidamente arroja la bolsa a una distancia considerable. Atlas de Boston Dynamics es una plataforma de investigación y no está disponible para su compra. Durante mucho tiempo ha sido la estrella de muchos videos virales y ha demostrado de manera efectiva las capacidades robóticas de la empresa. En el pequeño mundo de la robótica humanoide, pocos competidores han mostrado capacidades similares al Atlas. Solo el Robonaut de la NASA ofrece pinzas similares a las de una mano. Esta esponja marina podría ser clave para tratar el Parkinson. Por F. Químicos orgánicos de la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, han creado la primera versión sintética de una molécula descubierta recientemente en una esponja marina conocida como Lisodendrorix florida, que podría tener beneficios terapéuticos para la enfermedad de Parkinson y trastornos similares. La molécula conocida como ácido lisodendróico A parece contrarrestar otras moléculas que pueden dañar el ADN, el ARN y las proteínas e inclusive destruir células enteras, según su estudio publicado en la revista científica Science.
El equipo de investigación utilizó un compuesto inusual y poco conocido llamado aleno cíclico para controlar un paso crucial en la cadena de reacciones químicas necesarias para producir una versión utilizable de la molécula en el laboratorio. Este avance podría resultar ventajoso en el desarrollo de otras moléculas complejas para la investigación farmacéutica. La inmensa mayoría de los medicamentos actuales se fabrican mediante química orgánica sintética y una de nuestras funciones en el mundo académico es establecer nuevas reacciones químicas que puedan utilizarse para desarrollar rápidamente medicamentos y moléculas con estructuras químicas complejas que beneficien al mundo, ha comentado Neil Garg, autor correspondiente del estudio. Según el investigador, un factor clave que complica el desarrollo de estas moléculas orgánicas sintéticas es la quirilidad. Muchas moléculas, entre ellas el ácido lisondendórico A, pueden existir en dos formas distintas que son químicamente idénticas, pero que son imágenes tridimensionales especulares de una de la otra, como una mano derecha y otra izquierda. Cada versión se conoce como enantiómero. Cuando se utiliza en productos farmacéuticos, un enantiómero de una molécula puede tener efectos terapéuticos beneficiosos, mientras que el otro puede no hacer nada en absoluto o incluso resultar peligroso. Por desgracia, la creación de moléculas orgánicas en el laboratorio suele producir una mezcla de ambos enantiómeros y eliminar o invertir químicamente los enantiómeros no deseados añade dificultades, costes y retrasos al proceso. Para hacer frente a este reto y producir de forma rápida y eficaz solo el enantiómero del ácido lisondendórico, se encuentra casi exclusivamente en la naturaleza, Garg y su equipo emplearon alenosíclidos como intermedio en su proceso de reacción de 12 pasos, descubiertos por primera vez en la década de 1960. Estos compuestos altamente reactivos nunca antes se habían utilizado para fabricar moléculas de tal complejidad. Y bueno, ¿cómo producir transistores sobre materiales de grosor atómico? Ingenieros del MIT han desarrollado un método para que los fabricantes de chips produzcan transistores más pequeños a partir de materiales en segunda dimensión, cultivándolos en obleas de silicio y otros materiales. De acuerdo con la ley de Moore, el número de transistores en un microchip se ha duplicado cada año desde la década de 1960, pero se prevé que esta trayectoria se estanque pronto porque el silicio, la espina dorsal de los transistores modernos, pierde sus propiedades eléctricas en cuanto los dispositivos fabricados con este material descienden por debajo de cierto tamaño. Como alternativa, se desarrollan los materiales 2D, delicadas láminas bidimensionales de cristales perfectos tan finos como un átomo. A escala nanométrica, los materiales 2D pueden conducir electrones con mucha más eficacia que el silicio. Por ello, la búsqueda de materiales para transistores de nueva generación se ha centrado en los materiales 2D como posibles sucesores del silicio. Pero antes de que la industria electrónica pueda hacer la transición a los materiales 2D, los científicos tienen que encontrar una forma de diseñar los materiales en obleas de silicio estándar y conservar su forma cristalina perfecta. Los ingenieros del MIT han dado solución a este reto con un método de crecimiento monocristalino no epitaxial, que el equipo utilizó por primera vez para cultivar materiales 2D puros y sin defectos en obleas industriales de silicio. Con su método, el equipo fabricó un sencillo transistor funcional a partir de un tipo de materiales 2D llamados dicalcogenuros, de metales de transición o TMT, conocidos por conducir la electricidad mejor que el silicio a escalas nanométricas. Investigadores japoneses desarrollan una fibra microelectrónica que logra analizar el sudor. Por InfoSalud y Europa Press, investigadores del Instituto de Investigación Fronteriza de Ciencias Interdisciplinares de la Universidad de Tohoku, en Japón, han creado una fibra microelectrónica con parámetros microscópicos que es capaz de analizar electrolitos y metabolitos en el sudor. Para producir la fibra, el grupo aprovechó el proceso de estirado térmico en el que se aplica calor para extraer la fibra microestructurada de su preforma macroscópica. El equipo también diseñó dos electrodos
de detección de sodio y ácido úrico en la superficie longitudinal de la fibra. Aunque la fotolitografía y la tecnología de impresión convencionales han permitido la electrónica portátil, hacerlo a menudo implica colocar parches electrónicos bastante rígidos en telas existentes o directamente sobre la piel, lo que lleva a cubrir solo una pequeña área del cuerpo. En este sentido, los expertos creen que la fibra podría conducir a prendas inteligentes a base de fibra que brinden una mayor versatilidad en las funciones, áreas de detección más grandes y mayor comodidad. El equipo cree que su tejido inteligente desarrollado podría revolucionar las industrias textil y de la salud, beneficiando a la sociedad humana en general. Y casi para despedirnos, esta siguiente neta: las bacterias intestinales controlan el termostato del cuerpo. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan en Estados Unidos ha apuntado al microbioma intestinal como posible regulador de la temperatura corporal, tanto en estados de salud como durante infecciones potencialmente mortales. Lo que se considera temperatura corporal normal varía de una persona a otra, pero en general, la temperatura basal media del cuerpo humano ha disminuido desde la década de 1860 por razones desconocidas. La investigación, publicada en la revista científica American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, utilizó datos de historiales médicos de pacientes hospitalizados por sepsis y experimentos con ratones para examinar la interacción entre la mezcla de bacterias que residen en el intestino, la fluctuación de la temperatura y los resultados en materia de salud. La sepsis, que es la respuesta del organismo a una infección potencialmente mortal, puede provocar cambios drásticos en la temperatura corporal, cuya trayectoria está relacionada con la mortalidad. Trabajos anteriores han demostrado que los pacientes hospitalizados con sepsis varían mucho en sus respuestas a la temperatura, y esta variación predice su supervivencia. Sin embargo, las causas de esta variación de temperatura, tanto en la sepsis como en la salud, han permanecido desconocidas. Sabemos que la respuesta de la temperatura es importante en la sepsis, porque predice en gran medida quién vive y quién muere. Pero lo que no sabemos es qué impulsa esta variación y si puede modificarse para ayudar a los pacientes, según ha detallado Robert Dixon, otro de los líderes de la investigación. Para intentar comprender la causa de esta variación, el equipo analizó hisopos rectales de 116 pacientes ingresados en el hospital. La microbiota intestinal de los pacientes variaba mucho, lo que confirma que es una fuente potencial de variación. Los autores descubrieron que esta variación en las bacterias intestinales estaba correlacionada con las trayectorias de temperatura de los pacientes durante su estancia en el hospital. En concreto, las bacterias comunes del filo Firmicutes eran las más relacionadas con una mayor respuesta a la fiebre. Estas bacterias son comunes, varían de un paciente a otro y se sabe que producen metabolitos importantes que entran en el torrente sanguíneo e influyen en la respuesta inmunitaria y el metabolismo del algoritmo. ¿No puede dormir? Estudio vincula la creencia en fenómenos paranormales con los trastornos del sueño, por DW. Un grupo de investigadores británicos ha encontrado un vínculo entre la creencia en fenómenos paranormales y algunos trastornos del sueño, según se detalla en una nueva investigación publicada por la revista Journal of Sleep Research. En concreto, y tras reclutar a casi 9,000 personas mayores de 18 años, los científicos concluyeron que los participantes que creían en fantasmas, demonios extraterrestres, la capacidad de comunicarse con los muertos o la vida después de la muerte, experimentaban problemas para conciliar el sueño. Los resultados obtenidos aquí indican que existen asociaciones entre las creencias en lo paranormal y diversas variables del sueño, escribieron los investigadores. Estas dificultades para dormir se veían reflejadas en una menor calidad del sueño, una mayor latencia, menos horas de sueño y un aumento de los síntomas de insomnio, informaron los autores del estudio. Incluso observaron un vínculo entre quienes creían en la visita de los alienígenas a la Tierra y la parálisis del sueño, que implica una breve incapacidad del movimiento al despertar o quedarse dormido, y el síndrome de la cabeza explosiva, donde la persona suele escuchar ruidos y golpes fuertes mientras duerme. El informe no tenía como principal objetivo determinar la causa de esa relación, pero sugiere que, por ejemplo, el síndrome de la cabeza explosiva y la parálisis del sueño están relacionadas con alucinaciones visuales y auditivas, es decir,
Alguien que experimenta sonidos o imágenes asociadas durante el sueño podría interpretar esto como una evidencia de que existen extraterrestres u otros seres sobrenaturales. Asimismo, los científicos creen que estos fenómenos inexplicables podrían generar ansiedad en las personas, lo que interfiere con una buena calidad del sueño. Sin embargo, los especialistas sostienen que deben hacerse estudios con mayor precisión y con muestras de la población más representativas para poder implementar medidas más objetivas y combatir los trastornos del sueño. Esta información podría potencialmente equipararnos mejor para apoyar el sueño a través de la psicoeducación. Es posible que los mecanismos subyacentes a estas asociaciones sean complejos y deban estudiarse más a fondo para comprender por qué las personas a veces informan de cosas raras que pasan por la noche, concluyeron los autores. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en la neta de la ciencia. Ya lo sabe, cada jueves en punto de las 11 de la mañana, solo aquí por Radio Universidad, a través de las redes sociales del Coposit. Gracias a Lalo Carrillo, como cada jueves. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.